Señora juez, ¿qué hemos acreditado en el presente proceso? ¿Ok? Primero, ha habido un entusiasmo, ¿no? Por parte de la parte demandada de Media Networks de querer decirnos, ¿no? Que, bueno, la entrega de un photocheck es una práctica habitual y que esto no significa nada. Claro que significa mucho, señora juez, porque los photochecks no se entregan a locadores de servicios, se entregan a los trabajadores. Fíjese usted, aquí voy a trasladar los medios probatorios que usted ha admitido. Todas las imágenes tienen que ver con eso, ¿ok? Pero fijémonos en este photocheck, señora juez, que dice aquí Daniel Peredo, producción CMD. Producción CMD. No dice narrador. Ojo, dice producción. Luego me voy a explicar por qué este dato va a ser muy importante para usted. Pero vamos, ¿la entrega de photocheck es propia de un locador o de un trabajador? De un trabajador. Se le preguntó al señor Julio Peña, y sobre esto no ha habido ningún cuestionamiento por parte de la parte demandada, porque no podría hacerlo tampoco, porque están en los contratos de locación de servicio. ¿Quién asumía los gastos? Taxis, movilidad, transporte, viáticos, comida del señor Peredo y de la producción de los programas. ¿Quién lo asumía? Media Networks. Lo dijo el propio señor Julio Peña. ¿Quién pagaba la alimentación? ¿Quién pagaba el transporte? ¿Quién pagaba los viáticos? Media Networks. ¿Es justificable que Media Networks le pague los gastos a un locador? ¿O es que eso es propio de un contrato de trabajo? Señora juez, aquí hemos trasladado una de las cláusulas de los contratos supuestos de locación de servicio. Fíjese usted, ¿qué dice? El locador ejecutará las obligaciones en los estudios de grabación de media u otras locaciones donde se deba realizar la producción, nuevamente, la producción de los contenidos en los que intervenga el locador. ¿Qué significa esto? Que el que determinaba el lugar de prestación de servicios, ¿quién era? Media Networks, no Daniel Peredo. Los propios contratos de locación de servicios, señora juez, y aquí quiero llamar la atención del juzgado porque claramente se evidencia la falsedad en la declaración del señor Manuel Pazoldán. Usted escuchó específicamente al señor Manuel Pazoldán diciéndonos, por eso era la tacha, ¿no? Pero qué bueno que haya declarado finalmente, para que usted identifique la mentira. El señor Pazoldán, ¿qué dijo? De que el señor Peredo prácticamente llegaba 2 o 3 minutos antes del programa, diario y semanal, y las narraciones y todo esto que vamos a ampliar, y ya salía al aire. Pero qué raro, porque en los contratos de locación, fíjese usted la fecha, el contrato del 6 de junio del 2017, ¿qué dice? Que el locador, supuestamente el locador, ¿no? El señor Peredo tenía que presentarse en el lugar de grabación con una anticipación no menor a 2 horas de la grabación de los eventos deportivos en los que intervenga, a fin que la producción de lo mismo pueda efectuarse en forma oportuna. Total, ¿se da cuenta? La mentira que ha venido a contarnos el señor Pazoldán, que ni siquiera coincide con los propios contratos de locación celebrados por la propia Media Networks. Señora juez, quiero que por favor nos tomemos un minuto. Yo le ruego, mi alegato de apertura fue muy concreto, pero quiero que por favor, porque esto le va a permitir a usted tomar una decisión correcta. Revise usted la cláusula 7.10 del contrato de locación de servicios de fecha 7 de diciembre del 2015 que está en el expediente. ¿Qué dice? Me permito leerlo. El locador, o sea, ¿quién? El señor Daniel Peredo, se obliga a conservar la imagen personal y apariencia física que posee al momento de la suscripción del contrato. En ese sentido, no podrá modificar drásticamente su fisonomía, forma de vestir, lenguaje verbal y lenguaje corporal, y resalto aquí, sin autorización previa de Media Networks. O sea, el señor Peredo no podía engordar, no podía
hacerse un piercing, no podía hacerse un tatuaje, no podía decidir sobre su propio cuerpo. ¿Sin qué? Sin la autorización de Media Networks. ¿Eso es propio de un contrato de locación de servicio? ¿O es que ya la total subordinación? Mayor subordinación que esta no he leído jamás en los casi 10 años de experiencia que tengo litigando. Esto lo puso Media Networks, señora juez. ¿Cuáles son los servicios de Media Networks? Los propios contratos de locación nos lo responden. Es una empresa que se dedica a la producción, distribución y comercialización de programas para ser difundidos en cualquier medio de difusión. ¿Qué cosa hacía el señor Peredo? Ahorita vamos a ampliar ese aspecto que es muy importante. ¿Acaso el señor Peredo no participaba en la producción y en la conducción y en la narración y en todo lo que tenía que ver con los programas? Pues entonces los servicios del señor Peredo son propios al giro del negocio. Y el Tribunal Constitucional se ha cansado de decirnos que si esto es así, no estamos frente a una locación de servicios, sino frente a un contrato de trabajo. Voy avanzando. Señora juez, fíjese usted, y quiero que por favor analicemos este medio probatorio que está en el expediente, pero con mucha agudeza. Se felicita al señor Peredo. Usted, hemos presentado este reconocimiento que está en un diario, mejor dicho, en una revista de la propia Media Network, que dice: con una gran sonrisa, Daniel Peredo recibe el reconocimiento de nuestro gerente general Werner Schuller. Este es el diploma que se le entregó al señor Peredo. ¿En qué año? En el año 2006, casi al inicio de su prestación de servicios. Pregunta, ¿se felicitan a los locadores o se felicitan a los trabajadores? Y leamos lo que dice el diploma: por la cooperación y apoyo en el logro de los resultados de CMD. Como sabemos, Media Network, CMD, ¿no? El canal donde se transmiten los programas de media. O sea, ¿un locador apoya en el logro de los resultados? ¿O eso lo hacen los trabajadores? Voy avanzando. Señora juez, usted va a poder identificar en el contrato de locación de servicios cláusulas como esta, que dice que si el señor Peredo no cumplía las órdenes de Media, ¿qué cosa podía hacer Media? Adoptar medidas correctivas apropiadas. Señora juez, potestad disciplinaria del empleador. Potestad disciplinaria que solo existe en el empleador. A un locador de servicios, ¿se le pueden aplicar medidas correctivas apropiadas? ¿Se le puede sancionar? Señora juez, en los propios contratos de locación de servicio también encontrará usted esta cláusula. El locador conoce y acepta que Media Networks establecerá cuál será la indumentaria que podrá ser utilizada por el locador en la producción de los contenidos. Es decir, ¿quién entregaba uniformes? Media Networks. ¿A quién se los daba? Al señor Peredo. El señor Peredo. Y esta información es pública y notoria. Aquí quiero hacer mención a una alocución en la contestación de la demanda, que la verdad a mí me parece temeraria. Se dice que estas fotos no tienen fecha, y como no tienen fecha, entonces no sabemos, pues, señora juez, la información pública y notoria. Basta ingresar al Google para poder ver, Dios mío, miles de imágenes en las que el señor, nuestro querido Daniel Peredo, estaba con ropa o entregada por Media Networks, con el logo de CMD, con el logo de Telefónica o con el logo de Media Networks. Dicen que el señor Peredo no tenía exclusividad. ¡Falso! Los contratos de locación, aquí hemos citado uno, el 30 de diciembre del 2012, y siempre ha existido esta exclusividad. ¿Qué nos dice? Que el señor Peredo se encontraba impedido de aparecer en producciones que se transmitan a través de cualquier señal de televisión abierta, televisión cerrada o por internet. Por favor, no cometamos el error de querer equiparar televisión con radio. El señor Peredo tenía en algunos años un programa de radio de 1 hora en la que solo se sentaba y opinaba y luego regresaba al canal. El señor Peredo tenía exclusividad para cualquier servicio de señal abierta, cerrada o por internet. Y ellos mismos lo pusieron en sus contratos. Señora juez, por favor, le pido que descansemos
en este detalle, porque a veces la verdad está en los detalles. Fíjese esta cláusula, y qué importante la fecha, ¿no? 1 de enero del 2005, o sea, casi con el inicio de prestación de servicios del señor Peredo. ¿Qué dice esta cláusula? Me permito leerla. El señor Peredo, el locador, se obliga a prestar a la empresa sus servicios artísticos como conductor y comentarista. Pero ahí no queda la cláusula. ¿Qué dice? Así como el de asistencia en la producción de diversos programas deportivos en Cable Mágico Deportes. Repito, asistencia en la producción de diversos programas deportivos en Cable Mágico Deportes. ¿No que el señor Peredo solamente iba, se sentaba, hablaba y se iba? No, el señor Peredo, y lo ha declarado el señor Cosen incluso, si hemos estado atentos a la declaración, había un previo, durante y después de los programas, que luego vamos a hablar de eso, sino que además el señor Peredo era asistente de producción, y lo dice en sus propios contratos de locación. ¿Los ha redactado el contrato de locación el señor Peredo? No, lo redactó la propia Media Networks. Acá voy a trasladar otra cláusula de otro contrato de otro año, lo mismo. ¿Qué dice? Asistencia en la producción. Insisto, asistencia en la producción. Entonces, Daniel Peredo solamente hacía locución, solamente narraba, solamente conducía o también producía. ¿Qué dicen sus contratos? Que producía. Otro contrato más de diciembre del 2005. Voy avanzando. Lo mismo, ¿no? Que era asistente de producción, claro, en este caso le ponen del programa Versus, ¿no? Señora juez, ¿cuáles son los programas que hizo el señor Peredo? Voy a tratar de ser breve. Partido aparte. Esto es resumen de lo que ha declarado el señor Peña. Partido aparte, programa diario del 2008 al 2013. Programa dominical Versus del 2005 al 2017. Entre titulares, 2006 al 2007. El alargue del 2004 al 2008, programa diario. Producción, conducción y narración de los partidos de la selección. ¿Recuerda el fotoche que le mencioné al inicio? ¿Qué decía? En el partido de Perú-Paraguay decía producción CMD. No mintamos, el señor Peredo no solamente narraba, no solamente conducía, el señor Peredo producía, era asistente de producción. A eso voy más adelante. ¿Qué más hacía el señor Peredo? Y gracias a usted, señora juez, se incorporó ese medio probatorio que el propio Daniel, de la boca del propio Daniel, aunque ya no esté con nosotros, lo hemos escuchado. ¿Qué hacía Daniel Peredo los domingos? Desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche se iba a trabajar. Acá se ha querido incorporar que supuestamente el domingo se iba para prestar servicios en otra empresa. Falso, falso. Si las transmisiones de los partidos de primera división son de CMD. Y los partidos eran, usted lo ha escuchado en la declaración del señor Peña, miércoles, sábados y domingos. Una máxima de la experiencia. ¿Cuánto duran el torneo descentralizado o el torneo de primera división hoy llamado Liga 1? ¿Cuánto dura? De febrero a diciembre. O sea, el señor Peredo, durante todo el año, los domingos tenía que trabajar de 10 de la mañana a 11 de la noche. También el señor Peredo, fíjese usted, producía, narraba y conducía partidos de vóley. También participaba en 100% fanáticos. Esta es información pública. Otros programas, Factor Fútbol, Días de Fútbol, Central Perú, Los Convocables, Modos L. ¿Qué se quiere decir, señora juez? Se quiere confundir a su juzgado y decir que porque el señor Peredo una hora en algún año tuvo que hacer un programa de radio, no, entonces ya no es trabajador de media. ¿Y qué pasó con todo lo que le he mencionado? No va a poder. Su teoría del caso en este momento se ha desbaratado. Además, señora juez, ya voy culminando, ruego un par de minutos nada más. No olvidemos esto, que claro, el señor Cosen y el señor Pazoldán tienen una memoria selectiva, ¿no? Porque conforme a los propios contratos de locación de servicio que están en el expediente, el señor Peredo también hacía labores de redacción en revista y web. ¿Por orden de quién? De Media Networks. Está en los contratos. Entonces, no solamente producía, no solamente narraba, no solamente conducía, sino también elaboraba artículos en web y en la revista. Fíjese usted acá está la revista en la que aparece nuestro querido Daniel Peredo.
Además, voy terminando. Otro contrato de locación de servicios que dice que el señor Peredo no solamente tenía que hacer todo esto, sino que también tenía que participar de actividades de carácter promocional que informen o promuevan los contenidos a fin de incrementar la audiencia de los mismos. ¿Y usted ha escuchado esta fantasiosa teoría del caso de que el señor Peredo iba 2 horas a la semana y no hacía nada más? No se condice con los contratos de locación. Señora juez, hemos presentado una sentencia del expediente 3352-2018. No como medio probatorio, porque las sentencias judiciales no son medios probatorios, sino como a título de ilustración. La señorita Carola Román también trabajó para Media Networks. ¿Qué ha dicho el Poder Judicial en las sentencias que le hemos acompañado? Fundada la demanda por las razones que hemos mencionado y acá simplemente trasladamos algunos de los fundamentos. Presunción de laboralidad, voy terminando. Media Networks tenía una obligación legal, señora juez. Artículo 23.2 de la nueva Ley Procesal del Trabajo. A nosotros solamente nos convenía, o nos competía, mejor dicho, o era de nuestra carga, acreditar la prestación personal. No obstante ello, fíjese la cantidad de medios probatorios que están en el expediente y que hemos trasladado en este momento. Sobre todo, aquel que desmiente que el señor Peredo no realizaba labores de producción. Y esto porque es muy importante. Usted escuchó de la propia boca del testigo de Telefónica, perdón, de Media Networks. El señor Cosen, ¿qué dijo? Que el asistente de producción podía estar en planilla y que si estaba en planilla trabajaba jornada completa. ¿Cómo se explica que el señor Peredo, conforme a los contratos, sea asistente de producción? Y dijo, ¿no?, que si el programa era diario, tenía que realizarse durante el día. ¿Es razonable la teoría del caso de Media de que el señor Peredo solamente llegaba, se sentaba y no hacía nada? Por supuesto que no, porque un programa de televisión, no estamos hablando de radio, un programa de televisión tiene que ver con diversas labores. Si usted lo escuchó del señor Cosen, programación, data, información, etc. Y no voy a trasladar porque usted ha escuchado perfectamente la declaración del señor Cosen. Con esto termino. El abogado de la parte demandada, el señor abogado de la parte demandada, el señor Ugas, dijo con mucha contundencia lo siguiente, y traigo a colación su alegato de apertura. Plena coincidencia de los contratos de locación con la realidad. Eso es lo que dijo. Plena coincidencia de los contratos de locación con la realidad. Señora juez, entonces yo le pido que le haga caso al abogado de la parte demandada. Plena coincidencia de los contratos de locación con la realidad. ¿Cuál era la realidad? Que el señor Peredo hizo labores de producción conforme está en los propios contratos de locación de servicio celebrados por Media Networks. Y debió estar en planilla y le corresponde el pago de todos los beneficios laborales. Porque el señor Peña, por ejemplo, declaró que el señor Peredo por lo menos, trabajaba 35 horas a la semana. Y acá una tingencia, ¿no? ¿Cómo se explica que si se tenía que coberturar, por ejemplo, ¿no?, Copa América fuera del país, que también el señor Peredo, estando fuera del país, solo trabajaba 2 horas diarias? ¿Eso es creíble? Termino. Cada año el señor Peredo tenía contratos sucesivos con las mismas labores. Insisto, el señor Peredo realizó labores de asistente de producción, conforme los propios contratos lo dicen. Una máxima en la experiencia claramente nos dicen que si es un programa diario, tenía que llegar 2 horas antes y además tenía que colaborar con las labores de asistente de producción. Imagínese usted cuántas horas tenía que trabajar. Voy a terminar. Esta es la última diapositiva y gracias por el tiempo concedido. Se ha dicho que porque el señor Peredo elaboraba una columna semanal para el diario El Comercio, entonces ya no puede ser trabajador de Media. Se ha llegado al absurdo de decir que porque el señor Peredo hizo 3 libros, redactó 3 libros, entonces no puede ser trabajador. ¿Y qué pasa con todo lo que hemos acreditado? Solo en la prestación de servicios con Media confluyen los elementos del contrato de trabajo. Más del 90% de los ingresos mensuales del señor Peredo procedían de Media Networks. Daniel Peredo tenía exclusividad en los servicios que desempeñaba para Media, web y televisión. Las labores de producción solo fueron para Media. La parte demandada debió acreditar que suscribió un contrato part-time, porque usted conoce la ley mejor que nosotros, señora juez. El contrato part-time tiene que estar por escrito. ¿Dónde está el contrato part-time?
No hay contrato part-time. Y nos pretenden a nosotros, señora juez, que la sucesión, es decir, la esposa del señor Peredo y sus hijas, acrediten que el señor Peredo trabajaba más de 4 horas diarias. La carga probatoria de la prueba, o la carga dinámica de la prueba, o las cargas probatorias dinámicas, ¿qué nos dicen? Que debe acreditar quien está en mejor posición. La viuda y las hijas del señor Peredo están en mejor posición que Midia de probar su jornada, o es Midia. Y no solamente eso, sino que nos han mentido en todo el proceso. Le dijeron a usted que el señor Peredo solo conducía y solamente aparecía, que no hacía nada más, y eso ha quedado desvirtuado. Señora juez, Daniel Peredo fue la imagen y la voz de Midia, de ninguna empresa más. Como decía una conocida frase de nuestro amigo Daniel, es hoy, era hoy, es hoy, señora juez, en la que usted no debe permitir que la ausencia de Daniel sea aprovechada por Media Networks y por Telefónica del Perú, y por tanto se declare fundada la demanda en todos sus extremos. He concluido, señora juez. Gracias por el tiempo concedido. Muy bien.